Muy buenos días amigos, espero que estén bien. Eh, Hoy continuaremos hablando de el, el tema, el capítulo que Rothbard dedica al mercantilismo y libertad de Inglaterra de los Tudor a la Guerra Civil. Recordamos pues brevemente que este capítulo eh, a su vez repasa, discute esta serie de temas o dicho de otra manera, pues Rothbard le dedica en esta sección del de la historia del pensamiento económico, le dedica eh, comentarios, repasa eventos, muestra personajes en estas líneas dentro de, digamos, la visión mercantilista del, del, de Inglaterra, este, pero en la etapa pues, de la historia de Inglaterra que va pues, de los Tudor a la Guerra Civil. Ya hemos hablado hasta este momento, ya hemos cubierto a su vez los apartes el absolutismo inglés y la gran cadena del ser. Recordemos pues esa visión absolutista de, llamada la gran cadena del ser, donde pues se hacía la analogía o la correspondencia entre pues lo que era el gobierno en la naturaleza, pues de Dios, los ángeles, el hombre. Se hace el paralelismo, la correspondencia con la sociedad, pues donde entonces el equivalente pues a Dios era el rey, eh, o el reino pues heredado divinamente. eh, y luego pues entonces el rey pues están los hombres por debajo, la sociedad, y entonces este, igual como era antinatural rebelarse pues contra Dios, era antinatural rebelarse contra el rey, independientemente pues de si el rey o el reino pues o el gobierno o la gestión era buena o mala. Luego hablamos pues, conocimos a este personaje, Sir Thomas Smith, eh, vimos sus propuestas o sus ideas en cuanto al envilecimiento de la moneda, y terminamos pues hablando también de la ley de Gresham, este, donde pues recordamos que la moneda mala sustituye a la buena, circula la moneda mala y la buena tiende a ser guardada. Eh, bueno, conocimos entonces las ideas en cuanto o las ideas monetarias de Sir Thomas Smith, y ahora pues entonces continuamos con el otro personaje pues, que presenta Rothbard en esta etapa de la historia de Inglaterra, en cuanto al pensamiento económico, que es Sir Edward Coke. Y el autor, o sea, Rothbard, lo presenta de esta manera, pues dice el supuesto liberalismo de Sir Edward Coke, para presentar, pues, de nuevo, pues, las ideas mercantilistas de una serie de personajes ingleses. Presenta a Sir Edward Coke, diciendo, pues, que era un juez que vive en estos años, 1552 a 1634, eminente jurista de inicio del siglo XVII, anglicano moderado, no particularmente preocupado por los asuntos religiosos, eh, noble rural de Norfolk, jurista público, fiscal general y juez presidente. Lo presenta pues Rothbard, comenta pues que no mostró interés alguno en las nuevas preocupaciones jurídicas de los comerciantes, nuevas ramas del derecho, como sociedades anónimas, o sea, seguro ante quiebras, instrumentos negociables, contratos comerciales, es decir, no se mete en estos temas Sir Edward Coke, y no mostró simpatía por el laissez-faire, que digamos sería en este caso pues lo que nos digamos interesa pues en cuanto a la historia del pensamiento económico, aunque era Rothbard llama el supuesto liberalismo, porque bueno, hay historiadores que pueden calificarlo como liberal, y de hecho uno en la sociedad, uno
en estos tiempos uno escucha a veces esa confusión en los conceptos donde eh, a algún pensador o algún economista o algún político se le llama liberal, y resulta que cuando uno va al detalle o a las propuestas que esta persona promueve o ideas que promueve, resulta que lo que es mercantilista. Entonces Rothbard destaca que no mostró simpatía Edward Coke por el laissez-faire, sino más bien era de ideas mercantilistas, ya la veremos. Apoyó muchas medidas mercantilistas, comenta Rothbard. Comenta Rothbard que apoyó medidas mercantilistas, influenciado por su socio próximo William Cecil, admiración por la estructura compleja de controles del Estado de los Tudor, es decir, mercantilista, admirador o admiraba los controles, tenía una visión mercantilista del comercio exterior, porque, como ya hemos visto, pues en el mercantilismo, digamos, desde sus orígenes o arcaico, bueno, deploraba que no hubiese moneda, es decir, como hemos visto, en lo básico del mercantilismo está la acumulación, asociada a la riqueza con la acumulación de metales preciosos. Entonces, que no hubiese moneda, digamos, lo deploraba, pues, lo veía como malo, es decir, que no se acumulara moneda, atacaba la balanza comercial desfavorable. Esto tiene que ver con lo mismo, es decir, recordemos que la balanza comercial es esa relación entre las exportaciones y las importaciones, por lo tanto, si esta balanza comercial era desfavorable, es decir, si había pues más importaciones que exportaciones, pues a él eso le parecía negativo, lo lamentaba, eh, atacaba ese hecho y lamentaba entonces que se permitiera exportar metales preciosos a la East India Company, eh, la compañía de las Indias Orientales, que vamos a ver que era una compañía pues que gozaba del monopolio pues de comercio inglés, y atacaba el comercio importador con Francia. Entonces, fíjense que, digamos, eh, deploraba, no favorecía, atacaba eh, el hecho de que los metales se fueran, ¿verdad? Exportar metales preciosos, se fueron los metales y además atacaba la importación con Francia. ¿Por qué? Bueno, porque la atacaba, digamos, por un argumento moral, es que introducía, se importaban de Francia y se introducía en Inglaterra, pues se importaban de Francia a Inglaterra productos de lujo inmorales. Volvemos a ver el tema con los productos de lujo inmorales como vinos y encajes y bagatelas similares. Pedía también prohibir la importación de tabaco de España, de nuevo puedes atacar la importación. Hizo todo lo posible por impedir la nueva práctica de exportar telas en bruto al continente y luego reimportar las telas terminadas. Entonces, digamos, de nuevo, vemos la práctica mercantilista de la producción nacional, el beneficio o el soporte o el apoyo a la producción nacional, digamos, a ultranza. Bueno, digamos, eso de exportar telas en bruto, que luego cuando se refiere al continente es desde Inglaterra hasta el continente europeo. Eso de exportar telas en bruto del continente y luego reimportarlas como telas terminadas, le parecía, digamos, algo también negativo, porque como buen mercantilista, pues prefería que esas telas se terminaran en el propio país, en Inglaterra en este caso.
Defendió prohibir la importación de telas extranjeras, de nuevo, prohibir importación de telas extranjeras, así como la exportación de telas en bruto, lo que ya vimos, y trató de prohibir que la lana fuera usada por fábricas extranjeras. O sea, el tema de enviar a la materia prima al exterior y luego comprar el producto terminado, pues era algo que no le gustaba, no era favorecido por Edward Coke. En general, no discutía la regulación del gobierno, o sea, digamos, no tenía problemas con los controles, con la regulación de los Tudor, no discutía la regulación, no discutía controles en el comercio, ni la creación de monopolios. O sea, no le parecía malo crear monopolios. De nuevo, prácticas mercantilistas. Se oponía era a que fuera el rey y no el parlamento el que realizara la regulación. Entonces, en este sentido, digamos, de alguna manera sí se distancia de ese aspecto del absolutismo. Se oponía a que fuera el rey y no el parlamento el que realizara la regulación. Es decir, estaba de acuerdo con las regulaciones, con los monopolios, con los controles, pero tenía que hacerlo era el parlamento y no el rey. Continuamos conociendo el personaje, nos lo sigue presentando Rothbard. Y Coke defendía, por ejemplo, la regulación detallada, de nuevo, defendía la regulación, la cartelización de la industria, es decir, monopolios, ¿no? Monopolios, controles de salarios, de nuevo, para favorecer a la empresa, a la industria, el trabajo obligatorio, cosa que por supuesto favorecía a las empresas, que no se podían, digamos, la persona tenía que trabajar, no se podía mover del trabajo, etc. En este Estatuto Artífice de 1563, apoyó las leyes contra el acaparamiento, entre comillas, que bajo el disfraz de ataques al monopolio y los altos precios, eran realmente dispositivos para aumentar los precios y cartelizar. Al prohibir, apoyó, perdón, leyes contra ese acaparamiento para aumentar los precios y cartelizar al prohibir la especulación en productos alimenticios y prohibir la venta fuera de los mercados locales oficialmente asignados. Entonces, fíjense que apoyó leyes contra el acaparamiento, pero Rothbard entre comillas, porque al final terminaron siendo estos, en principio leyes contra el acaparamiento, terminaron siendo, o sea, bajo un disfraz de ataques al monopolio y altos precios, terminaban siendo realmente dispositivos, comenta Rothbard, que terminaban o finalizaban o generaban como resultado aumentos en los precios, cartelización, es decir, de nuevo, monopolios, porque, claro, se prohibía la especulación de productos fuera de los mercados locales artificialmente asignados, es decir, terminaba atacando que los productos se comercializaran por fuera de estos carteles o monopolios ya asignados, ¿no? Y terminaban al final aumentando los precios. Entonces, aunque eran leyes contra, entre comillas, el acaparamiento, terminaban generando, resultando en lo que supuestamente perseguía, que era monopolio y altos precios. Las leyes contra el acaparamiento fueron promovidas por propietarios justamente privilegiados, es decir, los protegidos, los ya beneficiados con el monopolio, los privilegiados, los que ya tenían estas prebendas, pues eran los que terminaban promoviendo lógicamente las leyes contra el acaparamiento, bueno, para eliminar justamente la competencia en estos propietarios privilegiados en mercados locales. ¿Para qué? Para excluir de nuevo a competidores y aumentar sus propios precios, o sea, tener control en sus precios, poderlos subir, no tener competencia. Entonces terminaban siendo promovidas estas leyes por los justamente propietarios ya establecidos, digamos, beneficiados con esta protección. Bueno, digamos que más de lo que ya hemos venido
revisando y conociendo. La oposición de Coke a los monopolios otorgados por el gobierno era meramente una oposición a los que eran del rey y no por el parlamento. Lo que vimos hace unos segundos, lo que no estaba muy de acuerdo era con que él fuera el rey el que, digamos, asignara o colocara estos controles, sino más bien él era favorable a que fuera el parlamento. Entonces no es que fuera, a lo mejor ahí está también otro de los aspectos del supuesto liberalismo. Eh, Otra de las características del supuesto liberalismo, que bueno, que digamos se oponía a los monopolios que otorgaba el rey, pero no a los otorgados por el parlamento. Entonces, digamos que era pro monopolios, pero los otorgados, a favor de los otorgados por el parlamento. En el Estatuto de los Monopolios, que se aprueba en 1623, y es redactado en buena parte por este Coke, justamente, el Parlamento abolía los otorgamientos reales de los privilegios. O sea, abolía los que el rey había otorgado como privilegios de monopolio, pero se reservaba el derecho a otorgar los privilegios. Es decir, en ese estatuto de monopolio se le quita, digamos, ese derecho al rey, se lo reserva para sí el, el Parlamento, otorgar esos privilegios, excepto grandes categorías de monopolio real, ya eran, digamos, quedan reservadas para el rey, pues en ese estatuto, como la imprenta, la pólvora, el salitre, derechos de corporaciones como Londres, de impedir que los no londinenses realicen comercio. Fíjate, para proteger a los londinenses se impide que los no londinenses realicen comercio dentro de los límites de la ciudad, es decir, hay una protección a los comerciantes de la ciudad para evitar la competencia extranjera, digamos, de otras ciudades, dentro del límite de la ciudad o corporaciones monopolísticas dedicadas al comercio exterior. Eso se le reservaron pues al rey. Coke defendió el monopolio de las compañías de Rusia, Virginia e India Oriental. De nuevo, pues el aspecto de defender monopolios. Continuando, pues la filosofía económico-legal de Coke podría resumirse en una frase que empleó en el Parlamento en 1621. Esta frase resume para Rothbard pues, su forma de ver el tema económico legal, que ningún producto puede ser prohibido salvo por ley del Parlamento. Es decir, darle al Parlamento el control de qué se vende y qué no se vende. Por supuesto, eso no es liberalismo. Coke no rompió completamente con el rey y adoptó la postura del Parlamento ante todo hasta 1621. O sea, hasta 1621 no había roto con el rey, ahí rompe. En 1616, por ejemplo, es expulsado de su puesto por el Consejo Privado, pero inmediatamente se ganó el retorno, su retorno al favor del rey Jacobo, al casar a su hija con Sir John Villiers, hermano mayor del duque de Buckingham. Aspectos que detalla Rothbard, como siempre. Aún era consejero privado en 1621 y se esperaba que permaneciera en el partido de la corte, pero el hecho de que el rey le negara la promoción a Lord Canciller llevó a su ruptura final con la corona. Al final Coke rompe con la corona, bueno, porque no es promovido como esperaba, pues, como él esperaba, a ser Lord Canciller de Inglaterra. No lo promueve el rey. Muy bien. Muy bien. Eh, Aún era consejero privado, como ya dijimos, en 1621, y el rey le niega la promoción a Lord Canciller de Inglaterra
y eso lleva a su ruptura con la corona finalmente. Pasa entonces Rothbard de conocer o de presentarnos a, mostrarnos a este personaje muy influyente del liberalismo inglés, en el mercantilismo inglés, Sir Edward Coke, que pasa ahora a hablarnos de la historia y la experiencia de la Compañía de las Indias Orientales y de sus defensores en el siglo XVII. Dentro de este segmento, pues Rothbard nos habla primero del ataque bullonista al mercado de divisas y al comercio con las Indias Orientales. Recordamos aquí brevemente que el bullonismo o bullionismo viene del inglés bullion, que es bullion, que es el lingote de oro. Es de nuevo, como ya vimos, pues, en sus orígenes del mercantilismo, pues, o el metalismo. Esta es una doctrina económica que definía la riqueza como acumulación de metales preciosos, es decir, en la medida que yo acumulo pues, metales preciosos, pues soy más rico. Entonces, por lo tanto, debo promover política económica que me hace acumular metales preciosos. Por ejemplo, atacar la importación y favorecer la exportación. Bueno, en cuanto al ataque bullonista al mercado de divisas, Robert nos comenta que el mercado de divisas estuvo sujeto durante finales del siglo XVI en adelante a los ataques de los reguladores en nombre del Estado-Nación. En nombre del Estado-Nación, pues se permitía la regulación en el mercado de divisas, denominados para Rothbard equivocadamente como bullonistas, adoptaron la ignorante postura de que una salida al exterior de oro o plata en bruto es inicua. Entonces, aquí está el tema pues de la postura de favorecer pues eh, la acumulación de riqueza, es decir, de metales preciosos, pero aunque se fuera el oro o la plata en bruto, era visto como negativo. Entonces, visto como negativo, como malvado, como, digamos, injusto, esa salida al exterior de oro o plata, pues este grupo, pues, atacaba pues eso y eran definidos como bullonistas. Eh, este grupo mantenía esa posición de favorecer pues que se acumulara los metales preciosos como positivo, ¿no? Que esta calamidad se ha producido, se refiere a Rothbard a la calamidad de que se fueran los metales preciosos, se ha producido por maquinaciones de malvados operadores del mercado de divisas. Entonces, tenían la postura de que digamos, quien favoreciera o que viera normal que los metales circularan con el exterior, pues eran simplemente personas malvadas, pues, quienes maquinaban pues estas, estas prácticas o las llevaban a cabo, eran pues malvados operadores de ese mercado de divisas y que buscaban deliberadamente sus ganancias, depreciando el valor de la moneda de la nación. No había la idea de que la salida de metales preciosos puede haber realizado ninguna función económica o fuera el resultado de fuerzas de oferta y demanda subyacentes. Es decir, eso de ver normal que en el comercio internacional vayan y vengan los metales preciosos en este caso, no era entendido como lógico o normal. No entendían que esa salida de metales preciosos, por ejemplo, fuera porque estás importando algo y que esto tuviera una función económica, o fuera el resultado simplemente de oferta y demanda. No era visto así. A pesar de sus ideas sobre la ley de Gresham y el envejecimiento, Thomas Smith y Thomas Gresham tendrían que ubicarse en la categoría de los bullonistas. Ya cuando los conocimos en la sección pasada o en la clase pasada, bueno, tendrías que eh, colocarlos. Ya vimos que ellos, a pesar de sus ideas sobre la ley de Gresham
o digamos, atacar el embellecimiento de la moneda, pues lo puedes considerar como bullonistas porque eran en ese sentido, favorecían prácticas o ideas mercantilistas. La conclusión política de los bullonistas era demasiado simple, comenta Rothbard. El Estado debería prohibir la exportación de metálico y regular severamente o incluso nacionalizar el mercado de divisas. De nuevo, el tema del control y las protecciones o la intervención del Estado. El Estado debería, para este grupo, para los bullonistas, ¿verdad? Debería prohibir la exportación de metálico, de nuevo, que no se vayan los metales, y regular severamente o incluso nacionalizar el mercado de divisas. De nuevo, las prácticas que ya conocemos de los mercantilistas, como esta aquí, ¿no? Aquí la tenemos también. No favorecer la salida al exterior del oro o la plata. Muy bien. Los comerciantes de divisas contraatacaron, comenta Rothbard, a estas ideas bueno, de ser vistos ellos como malvados porque las divisas se fluyeran con el exterior, ¿no? Circularan con el exterior. Como el Estado debería prohibir, para este grupo de bullonistas, debería prohibir esa exportación de metálico. Entonces, bueno, los comerciantes contraatacan. En 1576 argumentaron en una protesta contra el control del Estado del negocio de las divisas, protestaron argumentando que la intervención del Estado causaría que el comercio se secara. Sobre el bajo valor de la libra inglesa, replicaban, no podemos sino decir que nuestros intercambios, que cita Rothbard, ¿no? Nuestros intercambios se hacen con consentimiento, cita Rothbard esta protesta que hacen los comerciantes de divisas, en cuanto a que les culpaban pues, por el bajo valor de la libra inglesa y que no eran nacionalistas. No podemos decir sino que nuestros intercambios se hacen con consentimiento mutuo entre comerciantes y que la abundancia de envíos y de tomadores hace que el intercambio aumente y disminuya. Es decir, está fluyendo o circulando las monedas. Ellos dicen que, mira, ellos simplemente lo que hacen es, digamos, prestar un servicio, pues, que es producto del consentimiento de dos partes que son comerciantes. Entonces, si hay muchos envíos de moneda, o más bien hay mucha recepción de metálico, bueno, mira, eso hace que el intercambio aumente y disminuya, pues, y así. Eso es parte de oferta y demanda, pues, lo que quieren decir estos comerciantes cuando contraatacaron en esta protesta. Bueno, nos presenta entonces Rothbard a un personaje, pues, también influyente, importante de la época, que es Thomas Mills, o Miles, que vive en estos años, pues, de finales del siglo XVI, comienzos del XVII, eminente bullonista, en una serie de tratados de 1601 a 1611, que este señor publica, escribe, desarrolla esa postura bullonista. Las transacciones de divisas eran malas para Thomas Mills, o Miles. Eran malas las transacciones de divisas, eran instituciones con las que los comerciantes privados y banqueros, personas codiciosas, ¿verdad? Es decir, los privados, los comerciantes y los banqueros eran personas codiciosas, cita, cita Rothbard, cuyo fin es la ganancia privada, gobierna en el lugar de los reyes. Entonces, fíjense que aquí el ataque que hace Miles es interesante porque además, de alguna forma, está diciéndole al rey, bueno, estos señores compiten contigo, ellos gobiernan en lugar de gobernar el rey. En en la transacción de divisas. Por lo tanto, era una institución perversa. Entonces, era mala la transacción de divisas
gobiernan en lugar del rey. En 1600 se funda la poderosa Compañía de las Indias Orientales para justamente monopolizar todo el comercio con el lejano Oriente y las Indias. Entonces, de nuevo, como ya les comenté en la parte anterior sobre Edward Coke, bueno, la Compañía de Indias Orientales, fundada en 1600, era pues simplemente una empresa beneficiada, privilegiada con un monopolio. Todo el comercio con el lejano Oriente y las Indias. El comercio de las Indias Orientales, eh, los europeos compraban gran cantidad de valiosas muselinas y especias, pero las Indias, por su parte, obtenían muy poco de Europa, salvo oro y plata. Entonces, fíjense que ahí va a venir seguramente un ataque, porque los europeos compraban gran cantidad digamos, de productos, por lo tanto se iban los metales, ¿no? Pero las Indias, por su parte, obtenían muy poco de Europa, es decir, exportaban poco, salvo oro y plata, claro, porque se van los metales. Entonces iba a venir el ataque bullonista. Entonces las naciones europeas tenían un balance comercial desfavorable. De nuevo, si comparamos exportaciones e importaciones del metal precioso, por supuesto aquí vendrá el ataque, como les comento, porque en ese intercambio con el lejano oriente, entonces Europa perdía, tenía un balance comercial desfavorable porque había más importaciones del lejano oriente que exportaciones al lejano oriente. El comercio indio se convirtió en el protagonista favorito de los escritores mercantilistas, es decir, estos escritores mercantilistas o quienes desarrollaban estas ideas o las promovían o las defendían, eh, los bullonistas, pues tomaban mucho como ejemplo ese comercio con el lejano oriente, con la India, y se basaban en él, en esa experiencia para sus argumentos mercantilistas. Fíjense cómo, o sea, sería una forma, ¿no? Fíjense cómo se van los metales preciosos de la patria hacia el lejano oriente, pues, gracias a este comercio, pues. O sea, no puede ser, hay que exportar más, hay que importar. Entonces, no solo se importaban bienes de Oriente, este, frente a pocas exportaciones, sino que los metales preciosos parecían fluir eternamente hacia el este. Y esa es la gran preocupación bullonista y mercantilista. El tema del balance favorable, ¿verdad? Comercial, y que los metales preciosos fluían eternamente hacia el este. Miles asumió la defensa bullonista, como ya comentamos. ¿Qué propone? Bueno, que no se comercie con las Indias. Claro, pues si para mí es malo que se vayan los metales preciosos, pues hay que cortar eso. Entonces se prohíbe lo que lo causa, que es el comercio con las Indias. Y ataca entonces las actividades de la Compañía de las Indias Orientales. Claro, porque es la que goza de este monopolio. Entonces no solamente hay un aspecto aquí negativo, digamos, desde el punto de vista del liberalismo económico, que es que esta compañía tenía ese monopolio, sino que además este, es atacado su trabajo porque, digamos, favorece la salida de metales preciosos. Miles estuvo dispuesto a intensificar las regulaciones contra los merchant adventurers. Recuerden que los merchant adventurers ya habíamos comentado en la clase pasada que a esta compañía estaba vinculada Gresham, si no recuerdo mal, ¿verdad? Miles, si no recuerdo mal que lo comentamos, ¿no? Si no recuerdo mal que la relación entre justamente eh, Gresham y esta compañía, Miles estuvo dispuesto a intensificar las regulaciones contra ellos. ¿Por qué? Porque de nuevo eran comerciantes que tenían el monopolio de comerciar exteriormente. Pero en este caso era un monopolio, por supuesto, una prebenda entregada por el gobierno para exportar telas de lana a Holanda. Porque porque Miles, digamos, quería intensificar las regulaciones. Bueno, porque se va la tela en bruto, ¿verdad?
y después volvía, digamos, el producto terminado. Y esa relación era para Miles negativa. Entonces, dispuesto a intensificar la regulación al comercio, deseaba una vuelta al viejo monopolio privilegiado de exportación de lana en bruto de los merchant staplers, el primer paso hacia el cielo, entre comillas, Rothbard. Eh, claro, quería retornar a aquel viejo monopolio de exportación de lana en bruto que ya tenían los merchant staplers, que fue otra compañía privilegiada que en algún momento comentamos, y es muy probable que la disposición de Miles a regular y prohibir el comercio exterior y flujo de metálico estuviera relacionada con su propio oficio de funcionario de aduanas. O sea, lo que aquí argumenta Rothbard, que es muy probable que esta propensión de Miles al control, a la regulación en temas, digamos, de comercio exterior, estuviera vinculado, este, esa disposición a regular y prohibir el comercio exterior estuviera vinculado a su oficio de funcionario de aduanas. A más regulación, más trabajo y poder para Tomás Miles. Y aquí vemos de nuevo otro aspecto, pues en todos estos controles y regulaciones, pues se van creando, digamos, peajes, más procesos, más engorrosos, donde el comerciante o las personas pues tienen que detenerse y entonces ahí da espacio pues a más controles, más poder y más trabajo y posiblemente pues más riqueza para el funcionario. Entonces Rothbard lo vincula, es posible como este señor es funcionario de aduana, pues es muy probable que ese gusto por, por los controles, por prohibir el comercio, estuviera vinculado con eso porque le da más trabajo y más poder. Nos presenta Rothbard a otro bullonista, John Wheeler, otro pues personaje, secretario de los Merchant Adventurers. Replicó la acusación de Miles en su Treatise of Commerce. Digamos que en este caso, eh, digamos, reacciona Wheeler a la acusación de Miles con su treatise, su tratado sobre el comercio, en 1601. Claro, recuerden que acabamos de decir que Miles quería, pues, digamos, atacar el privilegio que tenía los Merchant Adventurers. Entonces, por supuesto, este reaccionó, porque este era uno de los privilegiados. Defendía la competencia ordenada, entre comillas, dice Rothbard, competencia ordenada, entre comillas, claro, porque está controlada, de los 3.500 comerciantes que eran miembros unidos en ese monopolio privilegiado, o sea, que estaban debajo del monopolio, del paraguas de la Merchant Adventurers, frente al comercio desordenado y promiscuo, desorganizado y disperso de la libre competencia. Entonces, de nuevo, digamos, este es un mercantilista porque en el sentido de que promovía los monopolios, las, los privilegios otorgados por el Estado, las prebendas, ¿verdad? Pero claro, para él. Es decir, me dan o sea, eh, el monopolio es bueno, pero si me lo dan a mí, este, porque digamos yo ordeno esa competencia, en cambio lo demás, esa libre competencia es desorden y es promiscua. Es comercio desordenado, desorganizado y disperso de la libre competencia. Entonces, digamos, en ese sentido mercantilista, pues promueve esas concesiones pues monopólicas para él, por supuesto, para su grupo, y lo demás, la libre competencia es desorden y es promiscuidad, entonces es malo. Lo que pasa es que aquí replica la concesión de Miles porque lo está afectando, ¿no? Entonces no son muy distintos pues en cuanto a sus ideas eh, bullonistas o mercantilistas, perdón. Más que bullonistas, mercantilistas. Afirmaba que el monopolio, por definición, significaba solo un único vendedor. Cientos de comerciantes juntos en una compañía exportadora privilegiada eran capaces, después de todo, de actuar virtualmente como una empresa privilegiada. Entonces, claro, para él esa compañía, que a su vez era un paraguas para 3.500 comerciantes, eh, comerciantes juntos en esta misma compañía exportadora, actuaban virtualmente como una empresa privilegiada.
Wheeler comentaba, estos comerciantes estaban unidos y ligados por su buen gobierno, sus órdenes políticas y de tipo mercantil, respaldados por el poder armado del Estado. De nuevo, pues, lo está de alguna forma describiendo y, digamos, eh, mostrando lo positivo de el trabajo que hacían los Merchant Adventurers, que a su vez ya sabemos que son, pues, bueno, unos privilegiados, ¿no? Y muy importante esto, respaldados por el poder armado del Estado. Es decir, yo tengo ese privilegio y el Estado además me protege y me defiende. Muy bien. Seguimos. Wheeler opinaba que cualquier mercader que pierda un poco de libertad estará mejor estando restringido en ese estado que si se le dejara con su apetito perdón, avaricioso. De nuevo, ataca aquí la libre competencia. Wheeler. Ahí tenemos una imagen de The Trades Increase, que es esta obra de Wheeler. No, perdón, esta obra de John Kyle, quise decir. Aparece otro personaje y nos muestra Rothbard en esta misma línea. The Trades Increase, 1615, es la obra de John Cale. El monopolio de los Merchant Adventurers hubiera mantenido justamente a otros excluidos para siempre. Su panfleto fue secuestrado por el arzobispo Canterbury y él enviado a la cárcel. Si ustedes se fijan, digamos, aquí este personaje, John Cale, de alguna manera reacciona a las prácticas de la monopólicas de los Merchant Adventurers, ¿verdad? Diciendo que eso mantenía injustamente a otros excluidos para siempre del comercio o del beneficio, claro, porque es un privilegio. E inmediatamente, bueno, nada, mandaron a recoger ese panfleto y lo enviaron a la cárcel. En 1650, Thomas Violet, otro, otro personaje que muestra Rothbard. Rothbard de verdad, en este capítulo, digamos, le dedica mucho tiempo y además mucho detalle y presenta muchos personajes. Bueno, bien seguíamos conocido a Miller, bueno, a Coke, a Miles, a Wheeler, a Cale, y ahora, bueno, a Thomas Violet. Solicitó especial en su petición de la exportación de metales preciosos. Petición de la exportación de metales preciosos. Investigador profesional, Thomas Violet, informador del gobierno buscando violaciones de la ley que prohibía dicha exportación. De nuevo, aquí tenemos otro defensor del bullonismo. Fíjense, informador del gobierno buscando violaciones de la ley que prohibía la exportación de metales preciosos. Entonces, aquí está prohibido exportar metales preciosos porque es malo. Entonces, este señor informa al gobierno de quien violara esa ley. A true Discovery to the Commons of England. En 1651, una obra de Violet buscaba restaurar la buena ley antigua. Pide la reinstauración de la prohibición del metálico, pide reinstaurar la prohibición del metálico con una solicitud de que se le volviera a contratar para perseguir a los delincuentes. De nuevo, alguien que quiere capturar una renta, contrátame para perseguir a los delincuentes de esta ley, a los delincuentes que violan esta ley, la que él llama la buena ley antigua. Pide la reinstauración de esa prohibición de la salida del metálico. Y además contratan a mí para perseguirlos, a quienes lo hagan. Violet había sido procesado y condenado por violar sus propias disposiciones. Respondía, entre comillas, Robert, un viejo cazador furtivo es el mejor guardián de un parque. A esas acusaciones interesantes, o sea, de esas acusaciones contra Violet, de que él ya había sido procesado y condenado por violar justamente lo que él promovía, que era, digamos, promover que se prohibiera que se exportara el metálico, ya él había violado eso. Entonces, la respuesta a esa acusación era, bueno, un viejo cazador furtivo es el mejor guardián de un parque.
si yo soy el mejor para, que tú puedes contratar, el mejor que tú puedes contratar para justamente perseguir a los que hoy en día cometen esas infracciones o violaciones de la ley, porque ya yo conozco cómo trabajan, ya yo lo hice. Bueno, aquí nos presenta Rothbard otro, digamos, un personaje, Gerard de Malinés, el más distinguido guionista, comenta Rothbard, del principio del siglo XVII. Flamenco, nacido en Amberes, de la prominente familia de los Van Mechelen. Probablemente cambió su apellido a Malinés cuando emigró a Londres en los 1580, en la década de los 80 del siglo XVI, tal vez por la persecución española de protestantes en la Holanda. Entonces, guionista, nació en Amberes, pero mudado a Londres. Especulador y empresario sin escrúpulos, comenta Rothbard, que Rothbard no tiene, digamos, mucho prurito para calificar a algún personaje. Especulador y empresario sin escrúpulos, deshonesto, desfalcando dinero de sus asociados holandeses, es decir, eh, estafó a los socios, ¿verdad? Estuvo frecuentemente al borde de la quiebra. Su socio y suegro, Willem Vermuyden, nacido en Amberes, murió en prisión por deudas. Socio y suegro murió en prisión por deudas. Bueno, Malinés es lingüista y erudito de buena educación, profundamente interesado por la literatura, el latín, las matemáticas, la filosofía griega y clásica. Conocía bien la doctrina escolástica, comenta Rothbard. Miembro de una comisión real de 1600 para estudiar los problemas económicos. De nuevo, por supuesto, ¿ves? El vínculo con el Estado para estudiar los problemas económicos y qué creen ustedes que va a proponer. Empezó sus escritos guionistas en 1601. Entonces destaca pues aquí Rothbard la obra A Treatise on the Canker of England, England's Commonwealth, y publicó muchos tratados en los 1620. Y tienen una imagen también de un tratado de Malinés. Malinés critica duramente a los comerciantes de divisas, de nuevo, tal como hizo pues Miles, critica a los comerciantes de divisas, afirma superficial e incorrectamente que los tipos de cambio se establecían mediante conspiraciones, de nuevo. Toda esta gente que está en el mercado de divisas, que, digamos, eh, le quitan o atacan el valor de la moneda, digamos, local o nacional, bueno, son justamente, son justamente, ahora, y eso que ellos, de los comerciantes de divisas. Conspiraciones intencionales de los comerciantes de divisas. Malinés es más riguroso que los guionistas previos. O sea, para Rothbard Malinés es más riguroso que el mismo Miles. Defendía un banco público que disfrutaría del monopolio de todas las transacciones del mercado de divisas. Es decir, de nuevo, está proponiendo un monopolio. ¿Cómo tú resuelves ese problema generado por el desorden de los comerciantes de divisas que toman el valor de la moneda, tal, y hacen además que se vayan los metales preciosos? ¿Cómo tú lo resuelves? Con control. Dar el monopolio a un banco público. Es decir, seguramente una asociación entre recuerden que el Banco Central de Inglaterra nace a finales del siglo XVII. Aquí estamos comenzando el siglo XVII. Ya aquí se ve, digamos, intelectuales de la época, intelectuales por llamarlo de alguna manera, defendían un banco público que disfrutaría de ese monopolio. Es decir, las divisas, sus transacciones, debería manejarlas, promueve Malinés debería manejarla un banco que reciba esa concesión del Estado, ese monopolio. Banco público, probablemente, ¿verdad? Una asociación entre privados y el gobierno, o el rey,
por el Estado. Fue varias veces un alto funcionario de la Real Casa de la Moneda y asesor financiero de la Corona, que vemos pues en sus influencias y cercanía. Tuvo participación en la recuperación del control riguroso del comercio, para lo que se apresuró, a solicitar el resucitado cargo de Contralor Real del Comercio. Por supuesto, yo voy a participar en esta recuperación del comercio y de sus controles, pero nómbrame, ¿verdad? Cargo de controlador, nómbrame Controlador Real de Comercio. Para Malinés había un tipo justo, legal de intercambio, y la tarea del gobierno era aplicarlo. Es decir, aquí hay un precio justo en este intercambio de divisas y el Estado lo puede, digamos, saber y además lo puede poner en práctica. Entonces, para el Malinés, bueno, déjame hacerlo a mí. Es decir, hay un tipo justo legal y hay que aplicarlo por el gobierno. En St. George of England, allegorically described, anterior a 1601, esta es otra obra de Malinés, St. George for England, allegorically described, denuncia los acuerdos del mercado de divisas como usura. Es decir, esta gente que esté por ahí compitiendo libremente, eso es usura. ¿Verdad? Esos precios son de usura. Entonces expresaba la esperanza de que con un control férreo la usura pudiera morir gradualmente. Es decir, en ese mercado libre se están generando precios de usura, transacciones usureras, pues, y la forma de regularlo es con control férreo, que eso se controle, ¿verdad? Se regule un control férreo. Para que esa usura desaparezca, pues hay que controlar, hay que imprimir un control férreo a ese mercado de divisas. Más o menos la propuesta de Marinés, ¿no? De nuevo, controles. Entonces esto es usura y hay que controlar férreamente para que esa usura desaparezca. Luego, comenta Rodberg que para Malinés el mercado de divisas no puede equilibrarse o autorregularse. Ahí está el detalle, pues el libre intercambio, pues, no puede autorregularse. Está, digamos, de fondo aquí la razón. No puede autorregularse. Los tipos de cambio no pueden establecerse por la fuerza de oferta y demanda. Los tipos de cambio no pueden ser producto de la oferta y la demanda de las transacciones libres y voluntarias. Por lo tanto, hay que controlar el cambio. Posee el dudoso mérito, dice Rothbard, de la aparición de la espuria y perniciosa falacia de los términos de intercambio. Posee el dudoso mérito de la aparición de los términos de intercambio. Argumenta que la relación del déficit comercial con la exportación de metálico no se regulará por sí misma. Aquí está Rothbard comentando sobre las propuestas de Malinés. Es decir, para Malinés, esa relación del déficit comercial con la exportación, es decir, que haya más salida de metálico que ingresos, y por lo tanto hay un déficit, no se va a regular por sí misma. Era la opinión de Malinés. Porque tipos del mercado de divisas más altos y moneda doméstica más barata no expoliaría las exportaciones y retardaría las importaciones, como uno podría pensar. Tipos del mercado de divisas más altos y moneda doméstica más barata no expoliaría las exportaciones y retardaría las importaciones, como uno podría pensar. En su lugar, los términos de intercambio desfavorables de, por ejemplo, la libra en términos de divisa extranjera llevarían aún más importaciones y menos exportaciones, trasladando así más metálicos fuera del país. Entonces, para Marinés, los términos de intercambio desfavorables, es decir, que la libra eh, en términos de divisa extranjera, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, necesites más divisa extranjera para comprar una libra. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que de alguna manera se aprecie la libra, ¿no? Necesitan más divisas extranjeras que para comprar la libra.
Este, para Marinés esto es desfavorable porque, por supuesto, si se aprecia la libra, entonces favorece la importación y desfavorece la exportación. Porque en términos de divisas extranjeras, si necesitan más divisas extranjeras para comprar algo en libras, entonces, digamos, se está encareciendo el producto nacional y se está, digamos, abaratando el producto extranjero. Por lo tanto, los nacionales pueden comprar el producto extranjero. Es decir, se promueve la importación y se desfavorece o se desalienta la exportación y por lo tanto entonces se usan más libras, en este caso monedas, metales preciosos y se van fuera del país. Aunque una libra más barata produjera menos beneficios en el mercado de divisas, es decir, más barata la libra quiere decir que se deprecia, es decir, necesitan menos moneda extranjera para comprar la misma libra, aunque más barata produjera menos beneficios en el mercado de divisas, comenta Malinés, una probabilidad muy poco probable en la práctica, uno se pregunta dónde continuarían los ingleses encontrando más divisas o metálicos para pagar los encarecidos productos extranjeros. Pues claro, este es justamente el contraargumento que presenta Rothbard. Aunque eso fuera así, bueno, ¿de dónde van a sacar los ingleses entonces más divisas o metálicos para pagar los encarecidos productos extranjeros? Entonces, claro, aquí la respuesta y el argumento es que es una relación que va y viene. Es decir, para tú poder importar, en algún momento tuviste también que exportar, que es lo mismo que nos pasa a nosotros como personas. Pues. Si ustedes se imaginan ustedes como personas, digamos, como si fueran el país, pues, ¿no? Al país les pasa lo mismo. Si yo como persona quiero comprar cosas, pues también necesito venderle algo a alguien para yo, digamos, tener moneda y poder comprar lo que quiero. Ese es el detalle. Entonces, este, eh, ¿de dónde van a sacar? Comenta Rothbard, ¿dónde sacarían entonces continuamente los ingleses divisas o metálicos para pagar los productos extranjeros? Pues de algo que exportan. O sea, al final tiene que haber un intercambio, pues tú no puedes ser totalmente importador o totalmente exportador. Esa es una relación que va y viene. Entonces, aunque tú entonces pusieras la libra más barata, digamos, para promover la exportación, ¿no? Bueno, justamente de allí, desde la exportación, es que tú consigues metálico con el cual vas a importar. Sin duda, el metálico acabaría terminándose. Si eso fuera así, o sea, si nada más lo que hace es importar, bueno, en algún momento se acaba el metálico. Y solo por esa razón entraría en juego algún mecanismo de mercado para restringir las importaciones extranjeras o la exportación del metálico. Es decir, el mercado solo se autorregularía, porque de alguna manera es como si tú dijeras, mira, ok, no voy a trabajar, no voy a producir nada y voy solamente a gastarme mis ahorros comprando cosas. Bueno, en algún momento se te acaban los ahorros. Entonces, ¿qué es el mecanismo de mercado que entraría en juego? Bueno, te pones a trabajar. ¿A trabajar para qué? Para restringir justamente las importaciones que se dan en esas compras, ¿verdad? Y así no se va el metálico. Entraría en juego algún mecanismo de mercado para restringir las importaciones extranjeras, ¿verdad? O la exportación del metálico. Marines adopta la absurda postura de que el metálico seguiría saliendo de Inglaterra. Para Rothbard esta postura es absurda. Se sigue yendo de Inglaterra, entonces hay que frenar eso. Tanto si la libra fuera muy cara, o sea, si la libra fuera muy cara, ¿qué significa? Que necesitas mucha moneda extranjera para comprar la misma libra, ¿no? Entonces, puesto esto restringiría las exportaciones, pues esto restringiría las exportaciones, animaría las importaciones, por supuesto. Como la libra es muy cara, pues esto anima la importación y va contra la exportación. Y para Rothbard, por supuesto, eso es una idea correcta. Pero también si ocurre lo contrario, a causa del argumento de los términos de intercambio. Es decir, el tema de Malinés, o sea, la crítica que Rothbard a Malinés es que es absurda la postura
de que el metálico igual va a seguir saliendo en Inglaterra, independientemente del precio de la libra, si fuera cara o barata. Para los dólares es correcto que si es cara, se anima la importación y se anima la exportación. Pero si la libra fuera barata, ¿verdad? Pues se anima la exportación y se desanima la importación, ¿no? Entonces, pero digamos, Roca lo que dice que Marinés está equivocado, pues absurda su postura de que independientemente de lo que le pase a la libra en cuanto a precios, debido pues a los términos de intercambio, siempre se va a seguir yendo el metálico y esto es incorrecto. Atribuye a la salida de metálico, o sea, es incorrecto, ¿por qué? Porque lo que dice Rothbard es, bueno, en algún momento se te acaba el metálico, entonces entra en juego algún mecanismo de mercado para producir metálico. Atribuye a la salida de metálico a la malevolencia de los comerciantes, de nuevo, es el vínculo que vemos en que el mercado de divisas se comporta como se comporta debido a que hay gente mala comerciando. La malevolencia de los comerciantes, o que los comerciantes son todos malos. La salida de metálico se produce, es debido o es causada por la malevolencia de los comerciantes de divisas. Y esta solo puede evitarse mediante un severo control público. Entonces, de nuevo, como lo que ya hemos visto, ¿no? Se va el metálico, eso es gracias a la malevolencia de los comerciantes de divisas. Y entonces, ¿cómo se resuelve esto? Con un severo control público. Incluye la prohibición de la exportación de metálico, que no se vaya el metálico. De nuevo, más controles, ¿no? Malinés también defendió el control del tipo de cambio al par legal por acuñación. Entonces, fíjense qué interesante que estamos viendo lo que uno hoy en día pudiera decir, bueno, mira, hay un, hay un valor puesto por el Estado y ese debería ser el tipo de cambio. Entonces, Malinés también defendía el control del tipo de cambio al par legal de acuñación, lo que significaría, en el contexto del tiempo, una apreciación sustancial o un valor más alto de la libra esterlina. Claro, si tú mantienes, digamos, el control de cambio al valor par, perdón, de acuñación, al valor par legal de acuñación, para Rodolfo significa que en el tiempo eso va apreciando la libra esterlina. Es decir, si va apreciando la libra esterlina, la va haciendo más cara y termina justamente promoviendo la importación y no la exportación, pues la libra se hace más cara, es decir, necesita más unidades de una moneda extranjera para comprar la misma libra. Por lo tanto, entonces se te encarecen los productos nacionales, se abaratan los importados, este, y entonces favorece la importación, que es lo que justamente Malinés no quería. No veía problema de salida de metálico por una apreciación tan evidente de la divisa. O sea, él no relacionaba la apreciación de la divisa con la salida de metálico. De hecho, dice Rothbard, defendía los precios internos más altos que supuestamente traerían más metálico al país. Pero no es así, si los precios internos son más altos, entonces la gente, aquí es donde está, digamos, otra postura absurda de Malinés para Rothbard, ¿no? Si los precios internos son más altos, pues la gente compra afuera, es decir, importa, y así se va el metálico. Pero defendía esos precios internos más altos que supuestamente traerían más metálico al país. Supuestamente traerían más metálico al país. Hay un error, ¿no? De Malinés para Rothbard. Para Rothbard aquí hay un absurdo de Malinés. Malinés, advirtiendo correctamente que la influencia Malinés, advirtiendo correctamente que la influencia inflacionista en los metales preciosos del Nuevo Mundo había afectado a los demás países de Europa Occidental, de nuevo lo que ya hemos comentado en algunas otras clases de algunos pensadores económicos, digamos, advirtiendo, para Ronda en este caso, por supuesto, correctamente, que esa entrada de metales preciosos del Nuevo Mundo, pues, causó inflación en Europa. Advirtiendo entonces correctamente que esa llegada de metales preciosos al Nuevo Mundo ha afectado a los demás países de Europa Occidental, en este caso con la inflación antes de llegar a Inglaterra, para no eso es correcta como apreciación, concluía que esto era un acontecimiento terrible para Inglaterra. En lugar de apreciar que los precios
bajos hacían a los bienes ingleses más competitivos en el exterior, precios bajos internos hacían a los bienes ingleses más competitivos en el exterior, Malines concluía que estos términos de intercambio desfavorables, o sea, él llamaba términos de intercambio desfavorables porque los precios nacionales eran más bajos que los de afuera. Ponía a Inglaterra en una mala posición competitiva y llevaban una salida constante de metálico. Entonces, para Rothbard, aquí hay un error de Malines, porque no se está dando cuenta que precios bajos, ¿verdad? Más bien hacen que se promueva la exportación y por lo tanto entre metálico, porque los hace competitivos en el exterior, a los bienes ingleses. Sino que más bien él concluía que esos precios bajos ponían a Inglaterra en una mala posición competitiva. Entonces había que favorecer los precios altos. Justamente con los precios altos, la gente importa y se va al metálico. Entonces, claro, aquí hay un error conceptual para Rothbard, hay un error conceptual aquí en las posturas de Malines. Reconoce que los precios varían directamente con la cantidad de dinero. Efectivamente es así. De tal manera que un país que pierda oro verá que bajan sus precios, mientras que un país que acumula oro verá que aumentan sus precios. Entonces, Rothbard concluye con Malines diciendo, bueno, que reconoce que esos precios varían directamente con la cantidad de dinero. Muy bien. Termina Rothbard con Malines de justamente hablar de los defensores perdón, hablar de las compañías de las Indias Orientales y los defensores de las compañías de las Indias Orientales. Y ahora pasa al contraataque de los defensores de estas Indias Orientales, justamente. Es decir, de nuevo, defensores de un monopolio privilegiado, de un monopolio o de un privilegio otorgado por el gobierno. Bueno, yo creo que podemos ir dejando ya la clase hasta acá para no cortar este tema, porque luego entra Rothbard en Sir Francis Bacon y luego Sir William Petty, que es son temas, digamos, bueno, digamos, importantes por la fama pues, de Francis Bacon y el empirismo inglés, y eso creo que va a quedar para la próxima clase. Entonces vamos a ver si concluimos con esta parte rápidamente. Los defensores de las Indias Orientales contraatacan. Inglaterra sufre una dura recesión a principios de la década de los 20 de 1600. Malines publica, ya lo hemos visto, tratados repitiendo sus opiniones, reclamando medidas. Ya vimos la opinión de Malines, pues, digamos, pro mercantilista y bullonista, repitiendo sus opiniones, reclamando medidas, o sea, más controles para frenar a los merchant adventurers, a las compañías de las Indias Orientales, es decir, a estas compañías que tenían esos privilegios, de cualquier otro comerciante que se atreviera a exportar metales preciosos desde el reino. Es decir, atacaba estos dos privilegios no por el hecho de tener un monopolio, o estos dos privilegiados, sino porque se fuera el metal precioso, ¿no? Porque se exportaban metales preciosos desde el reino. Entonces había que frenarlo, había que controlar esos comercios. Su influencia, la de Malines, se multiplicó al ser miembro de la Comisión Real de Intercambio, de nuevo, Estado, no el Estado. Aparece pues un personaje, presenta a Rothbard, Edward Misselden, que lo tienen acá arriba a la derecha, miembro de los Merchant Adventurers, quien los defiende, por supuesto. Ya conocimos en su momento a Wheeler, ¿verdad? Ahora tenemos a Misselden. Recordemos que aquí, hace unos minutos, ¿verdad? Vimos a Wheeler, que ya era secretario de los Merchant Adventurers. Aquí lo tenemos. Wheeler, ya lo conocimos, y ahora conocemos a Misselden, que también estaba vinculado a la misma compañía. Volvamos adelante. Ajá.
Entonces, Misselden, miembro de los Merchant Adventurers, los defiende. Entonces, aquí destaca Rothbard una obra de Misselden que se llama Free Trade or the Means to Make Trade Flourish. O sea, algo así como comercio libre o los medios para hacer que el comercio florezca. Desarrolló algo más el análisis de Marinés. Dice Rothbard que vamos a ver en la misma línea, pero un poco más desarrollado. Es decir, reconocía que el metálico se exportaba de Inglaterra no debido a las maquinaciones de los malvados comerciantes de Ibiza, sino porque las importaciones eran superiores a las exportaciones. Es decir, aquí es donde dice, digamos, Rothbard, que hay un desarrollo al análisis, pues. Efectivamente se va el metálico, pero se va porque las importaciones son superiores a las exportaciones, es decir, porque hay un balance comercial desfavorable, ¿no? Lo de la balanza comercial desfavorable, por eso es que se van los metálicos, el metálico se va, pero no se va por las maquinaciones de los malvados comerciantes de Ibiza, que era la propuesta o el argumento, pues, de Malinés. A Misselden no le preocupaba la regulación de los intercambios, no le preocupaba la regulación de los intercambios, que era de alguna manera también una propuesta o parte de la propuesta de Malinés, eh, sino sí quería que el Estado obligara un balance favorable subvencionando las exportaciones. Es decir, no le preocupaba el tema de la regulación de los malvados comerciantes de Ibiza, pero, digamos, sí quería que el Estado obligara a un balance favorable, a un balance, perdón, favorable, subvencionado, es decir, que acumulara los metales, porque entonces, bueno, si se van a acumular porque exportamos más que lo que importamos, entonces subvenciona, es decir, de alguna manera estimula darle subsidios a la exportación, ¿verdad? O restringe o prohíbe las importaciones. Y así entonces, digamos que no, eliminas la salida del metálico. Entonces Rodaliza me pedía la serie habitual de medidas mercantilistas, de nuevo, un mercantilista. Pedía la serie habitual de medidas mercantilistas. Es decir, favorece la exportación, subvencionando a las compañías que exporten o que produzcan nacionalmente, subvencionar para que los precios sean más bajos y entonces puedas exportar, y restringe o prohíbe las importaciones. Así evita que el metálico se vaya. Pero, digamos, a diferencia de Marinés, que le preocupaba regular a los intercambios. A mí se le preocupaba defender a sus Merchant Adventurers, por supuesto. Mantenía que su compañía no era un monopolio, sino simplemente la organización de una competencia ordenada, ya lo vimos con Wheeler, y estructurada. Sus Merchant Adventurers exportaban telas a Europa y por tanto se ajustaban a los intereses de Inglaterra. Exportaban telas a Europa y por tanto se ajustaban a los intereses de Inglaterra, es lo que era el argumento de Wheeler. Y de nuevo, de Misselden, igual que Wheeler, organización de una compañía, de una competencia ordenada y estructurada y no ese desorden de la libre competencia, pudiera argumentar. La empresa verdaderamente mala era la privilegiada compañía de las Indias Orientales. Dense cuenta de algo. Defendía a los Merchant Adventurers, que también eran unos beneficiarios de un monopolio. Pero entonces atacaba, o sea, la mala era la otra, es decir, su competencia. La compañía de las Indias Orientales era la mala. Tenía balanza comercial desfavorable con las Indias y continuamente exportaba metálicos del exterior. Es decir, esa sí era mala porque por allá sí se va el metálico al exterior. La de nosotros no. O sea, los Merchant Adventurers no. Debates panfletarios con Malinés, tenía debates panfletarios con Malinés, de maintenance o el mantenimiento del free trade, el mantenimiento del libre comercio. Ninguna de las partes tenía el más mínimo interés en libre comercio, comercio de ropa. Ninguna de las partes tenía el más mínimo interés en libre comercio. En 1623, Misselden aceptó un cargo de gobernador diputado de los Merchant Adventurers en Holanda, recompensa por su defensa de la compañía, se pregunta Rothbard. La compañía de las Indias Orientales, al ver en Misselden, se pregunta Rothbard si eso fue un premio pues, por defender a la compañía. La compañía de las Indias Orientales, al ver en Misselden un defensor eficaz y un enemigo problemático,
le hizo miembro y uno de sus comisionados en Holanda durante el mismo año. Es decir, ya que este está metiéndose mucho con nosotros, vamos a meterlo en la compañía, hagámoslo miembro, y entonces, bueno, comisionado de nosotros en Holanda, ya que está allá en Holanda representando a los Merchant Adventurers, y listo. Así se queda tranquilo. En The Circle of Commerce, dice Roosevelt, Mises demostró un milagroso intercambio de opinión, cambio de opinión, perdón, milagroso cambio de opinión. Es decir, antes el enemigo era las Indias Orientales, la compañía de las Indias Orientales, ahora fíjense que la compañía de las Indias Orientales se había transformado repentinamente de villano en héroe. Bueno, qué casualidad, ahora que trabaja para ellos también, ¿no? Mises muy sensatamente apuntaba que, aunque la compañía de las Indias Orientales sí exportaba metálico a cambio de productos de las Indias, podía reexportar y reexportaba esos bienes a cambio de metálico. Ahora como que sí entendía un poco de comercio internacional. Y bueno, vamos a dejarlo hasta acá, porque ahora vendría pues otro personaje, Sir Thomas Moon, también muy importante, y bueno, tendríamos que cortar la clase. Bueno, que estén muy bien, y bueno, cuídense mucho y seguimos en contacto en la próxima clase, donde seguiremos revisando pues el mercantilismo en Inglaterra, estos defensores del mercantilismo, pues estos personajes defensores del mercantilismo, los seguiremos revisando en la próxima clase. Bueno, un fuerte abrazo, que estén muy bien.